Muy buenos días, buenas tardes y bueno, a todos aquellos que se están conectando desde las diversas puntos de nuestro globo a esta transmisión en vivo, proyectada desde, en mi caso, ¿no? Como director de anfitrión, como ya ustedes me conocen, su servidor Carlos Mamani Aliaga, desde Moscú, en esta oportunidad, desde la famosa Universidad Rusa de la Universidad de los Pueblos, famosa RUDEN, Rusiska Universitet Družbė Narodov, a través de la cual pues estamos actualmente cursando un doctorado en Relaciones Internacionales. Por supuesto no hemos abandonado nuestra misión de llevar pues este pensamiento crítico estratégico de la manera más sencilla, más práctica, a través de las cuales podamos educar a nuestro pueblo sudamericano, latinoamericano. Por supuesto, siempre agradecer infinitamente al director de Asia TV, a Marcelo Ramírez, a la conductora de Asia TV, la promotora Ivonne Alves, al director del CRE, que lo tenemos ya acá, el doctor Manuel Espinosa, y a cada uno de ustedes que hace posible que siempre lo voy a decir, que de manera increíble este curso inédito en su género, Fundamentos de Geopolítica, prácticamente ya esté llegando a su fin. Pensábamos, siempre lo digo, en 12, 15 conferencias y ya estamos por las 51. Y falta una más y cerramos. Bueno, ha sido la verdad algo inédito en su género, nunca algo se ha dado así en la historia de habla hispana, por lo menos, tener tantos expositores de talla mundial en diversos idiomas, pasando por el francés, el alemán, el inglés, y bueno, y en aras de ese pensamiento geoestratégico, geopolítico que tanta falta le hace a nuestros países, a nuestros pueblos, para tener una brújula en este inquietante, cuanto menos siglo XXI, ¿no? Enviamos nuestros saludos a nuestros amigos, nuestros colaboradores, el doctor Alberto Huchenreuter de Argentina, siempre, ¿no? Saludando a todos aquellos que nos hacen seguir en la Universidad Nacional de Cajamarca, que próximamente estará desarrollando lo que es el Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología, en el cual tendremos también el honor de participar. A todos ustedes, a todo el público, a los integrantes de este curso, a los alumnos de este curso magistral, por supuesto que sin ellos esto tampoco sería posible. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar un poco brevemente de la conferencia que hoy nos atañe. Estamos pues por la 21ª entrega, ¿no? Globalización y realidad nacional en una era de cambios en el sistema mundo del siglo XXI. Para lo cual tenemos a un experto, a uno de los grandes pensadores, sociólogos y geopolíticos y estrategas del Perú, que es el doctor Enver Vega, ¿no? Brevemente vamos a relatar su hoja de vida, su background, para quien no lo conoce, bueno, que va a empezar a conocerlo, y vamos a decir que él es un relevante sociólogo militar peruano, catedrático en los 3 estamentos, Ejército, Marina, Aviación de las Fuerzas Armadas de la República del Perú, doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica, maestro en Desarrollo y Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales, CA en Perú, egresado de la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú y de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia. Estudios en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Se ha desempeñado como especialista en MINDEF, MENINTER, SEDEMA, miembro de comité científico y evaluador en diversas revistas científicas. Es invitado como docente investigador en diversos centros académicos del sector seguridad y defensa del Perú. También ejerce docencia superior y coordina el área de teoría en el Departamento Académico de Sociología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro ponente, y por supuesto al mismo tiempo tenemos a otro invitado de lujo que ustedes ya lo conocen, ha expuesto en más de una ocasión en Asia TV, vamos a decir, es amigo de la casa, siempre con esa perspectiva, esa realista, seria, desenfadada y sobre todo al margen, ¿no? de lo ideológico, que muchas veces termina por teñir el análisis. Le damos la bienvenida también, por supuesto, al doctor Jaime Castro Contreras y al director del CREI, el doctor Manuel Espinosa. Muy buenos días por allá con todos. Doctor Manuel Espinosa. Su Sí, audio, muy su audio, bueno, su audio. Listo, muy listo, buenos gracias. días. Buenos días, estimado Carlos. Alegre por continuar con este ciclo de conferencias. Encantado siempre de tener con nosotros al doctor Jaime Castro Contreras, quien sin duda alguna hemos visto la inmensidad del conocimiento y los aportes que ha tratado con nosotros a lo largo de este curso y en otro en que he tenido personalmente la oportunidad de compartir, como es el de geopolítica con la Universidad de Cajamarca.
De igual manera, para nosotros, nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Enver Vega Figueroa por salir al encuentro de nuestra solicitud y participar en este ciclo de conferencias sobre fundamentos de la geopolítica basado en el libro del maestro Alexander Dugin. Sin duda alguna también el contenido, el aporte que entregará hoy el doctor Enver Vega es de alta importancia, sobre todo por el nivel de coyuntura en el que el tema se está abordando. Un tema sobre globalización y realidad nacional en esta coyuntura de cambio de orden, y reza el título en el sistema mundo, ¿verdad? Me parece que a todos los participantes también un gran saludo. Va a ser de gran importancia, sin duda alguna. Desde ya le deseo éxito en su conferencia, en su charla, y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en este aporte académico que del Centro Regional de Estudios en Nicaragua, el CREI, ¿verdad? Asia TV en Costa Rica, Proyecto Patria en Perú, estamos brindando a toda América Latina. Bienvenido, doctor Enver Vega. Muchas gracias por sus palabras, doctor Manuel Espinosa. Doctor maestro Jaime Raúl Castro Contreras, adelante, por favor. Muy agradecido, Carlos. Realmente es una mañana muy simpática encontrar a personas que ya conocidas y a un nuevo colega, Enver Vega, a la que le doy la más cordial bienvenida. Me gustaría comunicarme con él, por favor, los enlaces que se establezcan para hacerle llegar mis trabajos y podamos ampliar más de lo que ya se ha hecho. Bienvenido a todos, y al profesor Manuel Espinosa con mayor razón. Me tiene pendiente el libro justamente del autor que se va a comentar ahora, así que estoy a la espera de ese trabajo. Bienvenido a todos y muy agradecido. Felicidades y éxitos, mi estimado Enver Vega. Muchas gracias, muy bien, doctor. Entonces, estamos a puertas ya de iniciar esta conferencia número 51, la 51ª, globalización y realidad nacional en una era de cambios en el sistema mundo del siglo XXI. Es así que se titula, y como decía el doctor Manuel Espinosa, es, bueno, pues dado el contexto actual de convulsionado, realidad internacional, de bastante deterioro de las relaciones internacionales en la actualidad, por cuanto menos esto va a ser pues una conferencia que se está esperando, ¿no? Esas variables, globalización, realidad nacional, en este contexto, más que nunca, cobran vital importancia. Y para eso pues está nuestro expositor. Adelante, doctor Enver Vega. Tiene usted la palestra. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de poder compartir a partir de las observaciones que puedan efectuar los colegas en la sala virtual, de algunos puntos de vista y algunas reflexiones que podemos aportar a partir de esta preocupación y esos vínculos, esa interdependencia que emerge a partir de procesos de globalización y sus impactos en realidades locales. Daremos alguna mirada mostrando alguna evidencia respecto de lo que va ocurriendo en el nivel macro, en el nivel meso, y aludiendo también a alguna evidencia empírica en el plano local nacional. He preparado un documento a modo de apuntes para poder acompañar la disertación que procederé a compartir, de manera que ese documento pueda también ser visualizado, observado por nuestros colegas presentes en el evento. No sé si ahí ya estamos visualizándolo o todavía. Ya está. Ya estamos visualizándolo. Sí. Bueno, el enunciado de esta presentación muestra grandes categorías muy sugerentes para el análisis, para la reflexión y para desde determinados marcos teóricos poderlo también tener marcos de comprensión de lo que está ocurriendo en lo que ahora podemos denominar el sistema mundo. Quizás un tanto pensando en los planteamientos de Immanuel Wallerstein, quien entendía al sistema mundo como una zona de espacio temporal, ¿no?
en donde se van produciendo una serie de interdependencias, en donde se van produciendo una serie de vínculos entre unidades políticas, entre unidades culturales además, ¿no? Que iremos mostrando con algunos datos que hemos tomado también de algunos organismos multilaterales. Este planteamiento respecto de cómo acentuar la observación sistemática de esa realidad específica denominada vínculos entre la globalización y la realidad nacional, podemos nosotros partir de un gran presupuesto, de una gran hipótesis a modo de hipótesis de trabajo. En las reflexiones con relación a esta materia, sugerimos de que siempre se vean a partir de una interconexión entre relaciones internacionales en la seguridad nacional y también a la geopolítica, a modo de una propuesta de arquetipo analítico. Es así que es importante que miremos algunas cosas centrales. Se observa que hay a lo largo de las últimas décadas, una intensificación de las relaciones y los intercambios entre los países y las regiones diversas en el mundo, que se explican y que se manifiestan también por un entramado de distintos grados de relaciones de poder, en algunos casos de naturaleza conflictiva y en otros casos de naturaleza altamente problemática. Se observan además también, revisando la literatura, algunos impactos un tanto positivos, algunos negativos, impactados en la realidad peruana, por ejemplo, en campos o dimensiones como la política, la economía, lo social, lo cultural, lo ambiental, lo tecnológico, y acá podríamos añadir otros campos como lo político estratégico, lo militar. Pero también emerge otra cuestión. Cuando se estudia el fenómeno de la globalización, y con los eventos recientes, por ejemplo, en la naturaleza de las relaciones China y América Latina o China y el Perú, se empieza a hablar de la deslocalización de los sistemas de producción o la deslocalización de la infraestructura estratégica. Sin embargo, desde la Organización Mundial de Comercio hay una gran preocupación por la fragmentación de las distintas zonas comerciales. Es decir, como que ha entrado en una especie de relajamiento el proceso de globalización y ahora, desde el último trimestre del año pasado, la Organización Mundial de Comercio plantea la reglobalización, es decir, todo un proceso de intensificación de marcos de cooperación internacional. Esa es la designación, esa es la forma como la Organización Mundial de Comercio asume esta situación. La Organización Mundial de Comercio en ese informe también ha identificado 3 principales desafíos para la economía mundial. Y este es un marco bastante interesante. El primer elemento que han identificado tiene que ver con las relaciones entre la seguridad nacional y la economía. El segundo elemento tiene que ver con la preocupación por los indicadores de la pobreza. Y la tercera preocupación tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, incluso el desarrollo tecnológico. A partir de este marco es que nosotros construimos un conjunto de presupuestos. Sí. Discúlpeme, ¿está cambiando de página? Sí, no pasa, ¿no? No pasa. ¿Por qué? Mejor, vaya, puede ir explicando usted. Mientras tanto, me la envía usted al WhatsApp y yo ya lo instalo, pero sigue explicando. Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí se ve. ¿Cómo lo hizo? No sé cómo lo hizo, pero ya, ahora correcto. Sí entonces el asunto es cuando coloco pantalla completa. Ya. A ver, ¿puede volver a digitar, por favor, para ver si se mueve? A ver. Entonces, ¿ahí? ¿Se ve bien ahí? Se ve bien, pero a ver si cambia de figura para ver si funciona bien, por favor. Ya. ¿Ahí? Sí está cambiando. Correcto. Muy bien. Entonces, recapitulando, para poder acompañar la lectura de este material también, se pueden identificar algunas cuestiones en forma de desafíos, cuya lectura corresponde a la Organización Mundial de Comercio. Los vínculos, ¿no?, que van afectando la seguridad nacional, hay toda una
una importante base de datos que muestra ello. Las preocupaciones por los indicadores de la pobreza y también aspectos vinculados a sostenibilidad ambiental y desarrollo tecnológico. A partir de este conjunto de ideas y argumentos es que entendemos que el estudio de la globalización y la realidad nacional debe también de incorporar otros elementos categoriales y otros fundamentos de tipo teórico, como por ejemplo, elementos sobre las relaciones internacionales como primer factor, un segundo factor relacionado con la seguridad nacional y un tercer factor considerando a la geopolítica. Hacemos este presupuesto porque en las distintas tomas de decisiones gubernamentales, incluso en el diseño de políticas públicas que tienen que ver con materias de comercio o materias económicas, no se incorporan esto en las concepciones político-estratégicas de los gobernantes. Entonces, el abordaje de la globalización y sus consecuentes impactos que tienen en las realidades locales exigen una observación rigurosa, debidamente contextualizada, reconociendo que estamos en un mundo globalizado. Entonces, por eso es que planteamos la incorporación de estas grandes categorías que trastocan elementos disciplinarios, que trastocan fundamentos teóricos y que trastocan un afinamiento riguroso y sistemático al momento de observar la realidad macro, meso y micro. Y, por ejemplo, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, acá hay un conjunto de marcos de caracterización. El Perú tiene un carácter de dependencia en sus relaciones con otros países en materias de comercio, en materias de inversión y en materias de cooperación en distintos campos, no solo en el económico, también en el campo cultural, que quizás esté directamente relacionado con la construcción de las subjetividades y con el avance del control de las mentes, como lo plantea Manuel Castells. Esta realidad también ha experimentado algún crecimiento económico significativo, pero se observa una precarización de las condiciones laborales, de las condiciones de las personas. La diplomacia internacional también desempeña un papel crucial en la resolución de conflictos y en la promoción de los intereses nacionales. Habría que evaluar el grado de efectividad o de éxito respecto de este aspecto. Y la manera en que el Perú se relaciona con otras naciones impacta también directamente en su economía, en su política y en su desarrollo. Y quizás acá podamos comenzar a plantear una discusión teórica. Si bien es cierto, desde la concepción de Immanuel Wallerstein, cuando aporta este sociólogo norteamericano la teoría del sistema mundo, que le identifica como aquella zona espacio-temporal que atraviesa múltiples unidades políticas y culturales, ¿no?, que representa una zona que está integrada por la actividad de instituciones que obedecen a ciertas reglas sistémicas, habría que poner en contraposición los planteamientos de Norbert Elias, porque Norbert Elias ya nos muestra los procesos civilizatorios. Es decir, esa gran preocupación de Elias en su trabajo desde fines de los 30 hacia los 80, de encontrar alguna integración entre las macroestructuras y las microestructuras, lo que en sociología se conoce como la estructura y la acción, o la sociedad y el individuo. Entonces, el planteamiento del estudio de la globalización, en parte, el proceso de fragmentación en el mundo, se explica por básicamente la concepción elisiana. Es decir, por esa interdependencia, por esas redes complejas, esos entramados de interdependencia entre el individuo o la acción social de Weber, por ejemplo, con las grandes estructuras que plantea la macrosociología. Entonces, ese es un elemento teórico que nos puede ayudar a comprender este proceso de fragmentación, que ha hecho alzar la preocupación de la Organización Mundial de Comercio para demandar una reglobalización. Desde el punto de vista del otro factor que tiene que ver con la seguridad nacional, se pueden identificar desafíos,
se pueden identificar amenazas transnacionales, como por ejemplo el crimen organizado, el tráfico de drogas, el terrorismo transnacional. Y esto quizás también pueda entenderse mejor desde los planteamientos de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, cuando plantea y intenta aproximarse a los problemas de naturaleza regional y local, argumenta que la política tiene una naturaleza local, pero el poder tiene una naturaleza de alcance global. Entonces, y cuando se refiere a la globalización, habla de la globalización positiva y de la globalización negativa. La primera no se ha desarrollado. Más bien, ¿cuáles son las fuentes que estructuran la globalización? Ahí habla de lo que nosotros, por ejemplo, en nuestro sistema de seguridad en Perú y quizás también en otras realidades nacionales, las denominamos las amenazas a la seguridad. El crimen organizado, el terrorismo y otros fenómenos o procesos sociales. Hay que reconocer que el Perú goza de una posición geográfica estratégica privilegiada. Al respecto, el profesor Castro tiene un importante desarrollo en sus planteamientos de la geopolítica peruana y la proyección geoestratégica del país, que se recoge bastante, por ejemplo, en la primera versión del Libro Blanco de la Defensa Nacional en Perú, 2004-2005. La seguridad nacional ahora no se limita a la cuestión exclusivamente militar. Recordemos los planteamientos de la década del 80 de la teoría de la interdependencia compleja, en donde Keohane y Nay plantean que en la estructura del poder mundial, ahora los elementos de naturaleza económica son los que predominan, ¿no? Y colocándose en tercer o cuarto orden las estructuras de la fuerza, es decir, los ejércitos, es decir, las estructuras militares. Mirar los vínculos entre lo global y lo local, incorporando la categoría de la seguridad nacional o la concepción de la seguridad nacional, implica también abordar desafíos y sobre todo defender los intereses nacionales. Aquí una nota a pie de página urge una reflexión sobre cómo utilizar y disponer nuestro poder nacional en términos de recursos nacionales naturales y también nuestro potencial nacional, por ejemplo, la riqueza de nuestro dominio marítimo. Y lo otro es tratar de encontrar un equilibrio entre este dilema de seguridad y libertad, ¿no? Dilema que ha planteado permanentemente en el proceso del pensamiento social debates desde la concepción filosófica, en la teoría política, en las relaciones internacionales, en el campo de la sociología. El otro factor es el eminentemente geopolítico. Y aquí conviene reiterar una vez más este vínculo que desde la teoría de sistemas puede ayudarnos a entender. Niklas Luhmann, por ejemplo, en su gran planteamiento sobre la teoría general de sistemas, para tratar de entender el mundo, para tratar de entender la realidad, aporta dos categorías importantes: la categoría de sistema y la categoría de entorno. El Perú como sistema y el mundo como entorno. Pero el Perú como sistema no está aislado del entorno, está en una interdependencia en distintos campos, lo que Niklas Luhmann denomina la interpenetración. Es decir, el sistema, Perú como sistema, influye en el entorno influye en el sistema Perú, pero el gran problema es que bajo los presupuestos de Luhmann, estos dos elementos deben de mantener su autonomía. En el caso de la realidad nacional peruana, el Perú no mantiene su autonomía. Es decir, no se cumple el presupuesto del sistema autopoyético o del sistema autorreferencial. Es importante también no desvincular los recursos naturales, la inversión extranjera, el desarrollo de infraestructura económica que van a intensificar la naturaleza de nuestra ubicación en el escenario global cuando le damos una mirada al factor geopolítico. Lo otro es sobre las alianzas internacionales para promover intereses y también para poder abordar algunos desafíos globales.
Estos elementos a los cuales estoy aludiendo, mucho más estructurados, están en un trabajo de mi autoría que se publicó el año pasado en un texto titulado Globalización y Realidad Nacional, que es parte de un compendio, de una serie de materiales, de apuntes, de notas de clase que imparto en la Universidad Peruana, ¿no? Estas tres categorías que tenemos a la vista, reglobalización, cooperación internacional y fragmentación, muestran la preocupación, podríamos denominarlo así, del capitalismo global, la preocupación del comercio mundial, expresada o representada en la Organización Mundial de Comercio, que imparte los lineamientos en forma de política global, que demandan una reglobalización a través de una estrategia de cooperación internacional para poder contener la fragmentación. Es decir, se ha podido identificar de que determinadas realidades nacionales se están desvinculando de los bloques o de los grupos económicos o de lo que podríamos llamar los organismos internacionales. ¿Qué se entiende por reglobalización? Consiste en la integración de más personas, de más economías y más cuestiones apremiantes en el comercio mundial y el fortalecimiento de la cooperación multilateral. Esto está tomado textualmente del informe de la situación del comercio mundial 2023 publicado en el último trimestre del año anterior. ¿Cuál es el contexto? Estas son algunas ideas de un conjunto mayor de reflexiones. El establecimiento del sistema multilateral de comercio hace más de 7 decenios se basó en el entendimiento de que la interdependencia y la cooperación contribuyen a la paz y a la prosperidad compartidas. Los nuevos desafíos como las tensiones geopolíticas, el aumento de las desigualdades, la crisis ambiental han suscitado temores que la globalización expone a los países a riesgos excesivos. Y aquí quizás convenga también citar a Ulrich Beck, quien en La Sociedad del Riesgo introduce manifestando que si antes la confrontación en la sociedad era a partir de la distribución de la riqueza, pues en la nueva modernidad las confrontaciones o las preocupaciones giran alrededor de la distribución de los riesgos, principalmente por la crisis ambiental, en donde determinado sector con mayores situaciones de crisis o vulnerabilidades se verá mucho más afectado por los impactos que pueda ocasionar algún fenómeno natural. Y esto genera también, suscita temores de que la globalización expone a los países a riesgos excesivos. Estos temores han aumentado las presiones para romper las relaciones comerciales y recurrir a políticas unilaterales a través de un proceso de fragmentación. Cita textual tomado del reporte de la OMC. El comercio ha demostrado ser una fuente de seguridad y paz, un motor de reducción de la pobreza y un instrumento fundamental para hacer frente al cambio climático. Para que nuestras economías sean más seguras, inclusivas y sostenibles, la reglobalización es una solución mucho más eficaz a los desafíos mundiales que la fragmentación. Los problemas mundiales exigen soluciones mundiales, lo que significa que el mundo actual necesita más cooperación y no menos cooperación. Un sistema multilateral de comercio revitalizado tiene una importante función que desempeñar en este proceso. Acá hay algunos datos que resultan bastante relevantes y centrales en este planteamiento. Esta figura nos muestra el índice de incertidumbre de la política comercial en el horizonte 2003 al 2021. Esto está planteado a partir del índice de incertidumbre, ¿no?, que plantea Hassan, que toma como referente las convocatorias de resultados trimestrales de las empresas que cotizan en bolsa y con sede en 43 economías.
A partir de análisis con herramientas computacionales se ha cuantificado la proporción de cada convocatoria de ganancias que está dedicada a discutir el riesgo en general, los riesgos asociados en la política y los riesgos asociados con temas políticos particulares, como por ejemplo la atención de servicios elementales y también la política comercial. Esta es la situación del índice de incertidumbre de la política comercial. O sea, podemos observar allí, ¿no?, en términos de políticas públicas y en términos de políticas comerciales, ¿no?, las diferencias que se plantean. Otra cuestión tiene que ver también observar al comercio mundial como porcentaje del PBI en el rango 1970 a 1921. Los datos que muestra esta figura es una de las evidencias clave que respaldan la narrativa de la desglobalización o la desaceleración o la fragmentación, una tendencia que está adoptando el comercio global como porcentaje del PBI y específicamente en su evolución después de la crisis financiera global en el periodo 2008-2009, ¿no? Entonces, la participación del comercio mundial en el PBI es una métrica, es un indicador que ampliamente, comúnmente utilizada para medir la apertura comercial, mide la importancia del comercio internacional, que se mide por el valor de las importaciones más las exportaciones en relación con la economía general, medidas por el principal indicador del crecimiento económico, el PBI. Y aquí ya es un segmento del planeta, es decir, el comercio como porcentaje del PBI, pero en algunas economías seleccionadas. Entonces acá una mirada mucho más cercana a la participación del comercio en las economías más grandes del mundo, como China, Unión Europea, Japón, Estados Unidos. Estos datos sugieren que la crisis financiera mundial no fue un momento decisivo para el comercio mundial, tal como lo muestra la figura. Más bien la participación del comercio en el PBI de China alcanzó su punto máximo y luego disminuye drásticamente en el año 2009. Ahí se puede ver la figura. Y la participación del comercio en el PBI, los Estados Unidos alcanzan su punto máximo en el 2011, mientras que para Japón el pico se produjo en 2014 y la Unión Europea todavía está ahí a miras de alcanzar su punto máximo. Otra cuestión sobre la cual también debemos centrar la mirada es el impacto de las preocupaciones por la seguridad en el comercio. Esta figura nos muestra el número de preocupaciones comerciales específicas relacionadas con la seguridad nacional en el horizonte 1997 al año 2022. Son preocupaciones que los estados plantean ante la Comisión de Acceso a los Mercados y de Licencias de Importación y en las comisiones de medidas sanitarias y fitosanitarias y de obstáculos técnicos al comercio. Las preocupaciones comerciales planteadas ante el Consejo de Comercio de Bienes es algo que se constituye en una gran fuente de datos para observar esta preocupación. Es decir, están aumentando las preocupaciones comerciales relacionadas con la seguridad nacional, situaciones que son presentadas, informadas, reportadas ante los comités de la Organización Mundial de Comercio. Veamos la figura. En 1997, alrededor de 1, y al 2022 más de 10. Es decir, actividad comercial, actividad de relaciones comerciales, de relaciones económicas que están afectando la seguridad nacional. Luego vemos también el impacto de estas mismas preocupaciones que esto se ve agravado por un riesgo de desastres naturales, además, ¿no?, que están impulsados quizás por el cambio climático, por crisis geopolíticas, guerras, de la cual somos testigos. Y podemos ver en esta figura el índice de paz global. El mundo se está volviendo menos pacífico, ¿no?
Este índice se construye a partir del conjunto de datos de 163 estados y territorios independientes según su nivel de paz. Se observa que hay un aumento en el índice que indica una disminución de la paz. Este índice se ha invertido para poder darle esa lectura. El índice se basa en 23 indicadores que capturan la ausencia de violencia o el miedo a la violencia y se aplican métodos de normalización estadística, ¿no? Es decir, la figura nos muestra que cada vez el mundo es menos pacífico. Luego, que plantea la Organización Mundial de Comercio, plantea la reglobalización para poder enfrentar fenómenos tan complejos y estructurales como la pobreza y las desigualdades. Esto está construido a partir de datos que provee las perspectivas de la economía mundial, un reporte que elabora el Fondo Monetario Internacional. Y una de las características que más llama la atención de la economía global en los últimos años ha sido la creciente importancia de las economías en desarrollo en la economía global. Esta figura muestra, por ejemplo, que a partir de mediados de la década del 80, un crecimiento más rápido impulsado por el comercio significó que los ingresos de muchas economías en desarrollo, y no solo de China, comenzaron a converger con los de las economías de altos ingresos, marcando una ruptura con 200 años de divergencia. Hay otro dato más asociado a las variables de pobreza y desigualdad. Este gráfico muestra la diferencia de la tasa de crecimiento del PBI en puntos porcentuales entre las economías desarrolladas y las economías en desarrollo, entre las economías en un escenario de rivalidad total y de rivalidad parcial. Evidencia también el aumento de los riesgos de pobreza, de desigualdad, que se pueden explicar en el enfoque de la OMC por la fragmentación, que ellos asumen en su hipótesis que puede impactar la pobreza, la desigualdad a través de diferentes canales, incluidos cambios en el comercio internacional, los patrones de inversión y también los flujos migratorios. La fragmentación entonces puede ralentizar o impedir esta convergencia económica. Entrando ya al otro elemento, al tercer elemento, es sobre la sostenibilidad ambiental. Esta figura nos está mostrando las emisiones de carbono inherentes al comercio. Las economías de altos ingresos, ahí hay tres líneas de colores, las economías de altos ingresos, color medio celeste, suelen tener un consumo mayor que la producción de bienes y servicios intensivos en carbono, lo que las convierte en importadores netos de emisiones de carbono incorporadas en bienes y servicios. Por el contrario, las economías de ingresos medios tienden a ser exportadoras netas de emisiones de carbono. Este patrón también puede atribuirse a varios factores, incluido el hecho de que las economías de ingresos altos suelen tener políticas climáticas más estrictas, lo que lleva a que industrias con un uso intensivo de carbono se trasladen a economías de ingresos medios con políticas climáticas más indulgentes. Y las economías de altos ingresos también tienden a especializarse en sectores menos intensivos en carbono. En cambio, industrias intensivas en carbono son más frecuentes en los sectores donde muchas economías de ingresos medios tienen una ventaja comparativa. Esta figura, este dato, quizás nos hace también dar una mirada a lo que recientemente en un foro sobre el modelo de desarrollo realizado en el auditorio de la Escuela de Guerra del Ejército en Perú, promovido por el Centro de Altos Estudios Nacionales, investigadores de la Academia China de Ciencias Sociales plantearon un modelo de civilización planteado en relaciones de armonía entre el hombre y la naturaleza. Plantean un proceso de ecocivilización. Otro dato respecto de por qué urge la reglobalización tiene que ver también con el desarrollo tecnológico, ¿no? Políticas ambientales que están relacionadas con el comercio en ambiente. En los últimos años, además, se puede apreciar que hay una proliferación de preocupaciones por los temas ambientales.
Y esta figura lo que nos está mostrando es que las mejoras tecnológicas tuvieron un fuerte impacto en la reducción de las emisiones de CO2 entre el periodo 1995 y 2018. Esta es una mirada desde una perspectiva macro, asumiendo una concepción desde la Organización Mundial de Comercio. Es decir, Atilio Borón nos habla de la estructura del poder mundial, ¿no? Entonces, Atilio Borón plantea que en la estructura del poder mundial están arriba las transnacionales, ¿no? Le siguen los organismos multilaterales. Conectando esto con realidades micro, podríamos encontrar a los ministros de Economía y quizás a los ejecutivos, a los presidentes de la República. Por lo tanto, es necesario darle una mirada a lo que ocurre en quienes ponen las reglas de juego, que es la estructura del poder económico global. Y esto también lo recoge Castel. O sea, ¿quién pone las reglas de juego? Bueno, el que ostenta el poder. Pero en la concepción de Castel es un poder mucho más diverso, porque él habla de los poderes, ¿no? O sea, no solo en la concepción eminentemente de la macrosociología o las concepciones estructurales, sino que también tiene una aproximación a lo que plantea Wallerstein, o desde el punto de vista teórico-sociológico de lo que pretendía la obra de Norbert Elias de buscar ese equilibrio entre la acción social y la estructura. Aquí algunas cosas para poder continuar con el debate. Por la naturaleza de los temas, acá no hay verdades absolutas, todas son hipótesis de trabajo o conjeturas algo informadas, basados en datos, en evidencias. El primer marco que hay que reconocer es que esta crisis sanitaria global que experimentó el planeta, o sea, generada por la pandemia del COVID-19, se suscitó en un contexto de crisis estructural, principalmente económica, y en un contexto de crisis política, es decir, una crisis de legitimidad del poder político. Y aquí conviene recordar algunos modelos teóricos. Las crisis pueden ser de tipo cíclicas, que no es el caso, crisis estructurales, principalmente económicas, como el presente caso, en cuyo pleno proceso se dio la pandemia, y crisis de sistema, que da paso a cambios estructurales y del sistema propiamente dicho, con consecuencias colaterales, pero se desconoce el tiempo que durará esta crisis. También el tiempo que durará la reestructuración económica, política y social ya en el ámbito local. La OMC ya dijo, la respuesta a la reestructuración económica es la reglobalización. Entonces, si entre 99 y 2000 Anthony Giddens nos habló del mundo desbocado y los efectos de la globalización en nuestras vidas, en donde tocó aspectos de naturaleza íntima como la religión, los riesgos, el matrimonio, la familia, la democracia, la pregunta que emerge es ¿cuál será el escenario cuando se acentúe el proceso de reglobalización? Superar las consecuencias de siglos de explotación, de opresión y de dominación, resolver problemas estructurales del Perú, así como hacer frente a la crisis multidimensional y la reestructuración violenta del capitalismo global post-pandemia, va más allá de algunas cuestiones del activismo político, como demandar el cambio de marcos constitucionales, porque siguiendo a Bauman, la política es local, pero el poder es global. Estos son un conjunto de ideas, de reflexiones que puedo compartir en esta oportunidad y que ojalá me gustaría recibir la retroalimentación y la valoración crítica también de los colegas que nos acompañan en esta ocasión. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a usted, doctor Enver Vega, por esta exposición tan concreta, tan sucinta. Un momentito, espérese, creo que la veo. Bueno, decía entonces, agradecemos a la exposición de nuestro ponente el día de hoy, la número 51, la 51ª entrega de ya pues de casi ya las últimas entregas, la penúltima entrega
globalización y realidad nacional en una era de cambios en el sistema mundo del siglo XXI. Pertinente ante el contexto actual que estamos afrontando, de un momento en la historia que prácticamente está haciendo temblar las estructuras que se habían cimentado desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, estructuras financieras, estructuras económicas, estructuras comerciales, que como bien señala el doctor Enver Vega, han sido, o es esa situación que estoy relatando, es reconocida por instancias supranacionales, multilaterales, como ni más ni menos que el Fondo Monetario Internacional. Ante esa realidad, exposición de esta categoría, de este calibre, cuanto menos es necesaria. Yo tengo una pregunta al respecto, pero quisiéramos dar la palabra al doctor Manuel Espinosa para que aporte, como siempre, con sus reflexiones y, por supuesto, con su pregunta, por si acaso. Doctor. Sí, muchas gracias, Carlos. De nuevo, muchas gracias, doctor Enver Vega. En lo personal, le felicito por la disertación de esta mañana en esta latitud, porque Carlos está, entiendo, ya por la tarde, ¿verdad? En Moscú. En el entendido, ¿verdad? El modelo mundo capitalista que nos refleja Immanuel Wallerstein, sin duda alguna, la globalización es un tema central, y tanto para el sistema como para la vida cotidiana de cada ser humano en este planeta. Sin embargo, hay factores, ¿verdad?, situacionales que, como bien sugería Carlos, están modificando no tanto al sistema, pero sí a los procesos que están inmersos en este, y no solo a los temas, sino prácticamente a los procesos. Y hemos de manera extensa encontrado el término de desglobalización, y esto a partir de la situación de pandemia que pudimos vivir lamentablemente hace unos pocos años, ¿verdad? Hace unos 4 años ya. Pero además de esta situación, este cisne negro del COVID que apareció, han aparecido otras situaciones, como la operación especial militar rusa, ¿verdad?, que hace 2 años se viene implementando en Ucrania, la guerra, el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, que ha tomado una rapidez colosal, no solo en el mundo de las relaciones internacionales, está alterando a todo el sistema del derecho internacional, el derecho humanitario. Y en este mundo tan interdependiente, muchas cosas están ligadas entre sí. Entonces, antes de entrar tal vez a la realidad nacional del Perú, me gustaría conocer, doctor Enver Vega, qué tanto la operación militar rusa en Ucrania y la guerra del Estado sionista israelí contra Palestina están alterando también el proceso de globalización o acentuando el proceso de desglobalización. Muchas gracias. Es muy muy interesante la preocupación que plantea el colega Espinosa, porque es verdad, ¿no? Es decir, hemos alcanzado lo que ahora se denomina como la aproximación hacia una multipolaridad. Entonces, esa aproximación a lo que Carlos, por ejemplo, denomina el mundo multipolar, también se empieza a explicar por los procesos de cambio y cambios en los procesos, ¿no? Entonces, sí se puede evidenciar una importante influencia de estos dos escenarios que alude el profesor Espinosa, ¿no? O sea, sí se ejerce una influencia. Imagínense,
el capitalismo global ha dicho que la globalización se diluye. O sea, los representantes del capitalismo global lo han escrito. O sea, eso es una cuestión gruesa, ¿no? Entonces, ¿qué demandan? Reglobalizar. Reglobalizar no solamente con el uso de la fuerza convencional, sino reglobalizar con violencia simbólica, que puede ser muy legítima, pero que a la vez es más grave, ¿no? Entonces, sí hay una influencia. O sea, es decir, a esa intención de reglobalizar hay resistencias considerables, ¿no? Hay resistencias considerables, porque ya no es un mundo en donde lo cotidiano está desvinculado de la realidad macro. Ya no, o sea, el mundo funciona ahora diferente, y las concepciones que se tienen de esas interdependencias entre lo cotidiano y lo estructural ahora son de mayor desarrollo en la academia. Existen mayores evidencias en la realidad que nos permiten argumentar y fundamentar para respaldar esas conjeturas, y por supuesto que hay escenarios de desequilibrio estratégico que se aproximan. Veamos América Latina, ¿no? Y miremos dentro de América Latina al Perú. La naturaleza de las relaciones de la proyección geoestratégica china en América Latina, ¿no? Y la aproximación entre China y Rusia, ¿no? Entonces, sí hay elementos de resistencia a procesos de el capitalismo global hegemónico occidental dominante. Muchas gracias, doctor Enver Vega. Si no tiene alguna reflexión más, doctor Manuel Espinosa, tal vez podamos... Sí, en el entendido, ¿verdad?, de la afectación global de estas acciones que mencionaba, tal vez un tanto aterrizando a nuestras latitudes. Bien, el doctor Vega sugería el término de escenarios de desequilibrio que están acentuándose también en nuestro continente. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener en el proceso de reglobalización el activismo visto tácitamente en el discurso de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, cuando sugiere que la presencia comercial por X o Y interés, tanto de China como de Rusia, representa una amenaza a los intereses nacionales de los Estados Unidos, y ha subrayado la preocupación por los recursos estratégicos que le pertenecen a nuestros países, y sobre todo ha mencionado a países del Triángulo del Sur y recursos específicos. Entonces, reglobalización con limitaciones de las potencias, de las aspiraciones de las potencias de seguir dominando, controlando un continente y sus recursos, y como tácitamente se explica en el corolario de la doctrina Monroe, ninguna fuerza allende al Atlántico tiene nada que hacer en el continente. Entonces, hay una seria contradicción entre el proceso de reglobalización y de limitación de otros actores potenciales en nuestro continente. Eso es apenas un escenario de desequilibrio que está ahí latente y tiende a incrementar sus niveles, y ya ni se diga en otro escenario del mundo. Sobre la afectación.
Claro, efectivamente. Mira, qué interesante el esclarecimiento que plantea el profesor Espinosa respecto de esto del desequilibrio estratégico, ¿no? Entonces eso nos obliga a mirar también las estaturas estratégicas de los estados, ¿no? O las estaturas estratégicas de las economías, o las estaturas estratégicas de las concepciones que tienen los líderes de los países en la región, ¿no? Y somos una región de conflictos, una región de inseguridades, una región de inestabilidades, ¿no? Y configuradas así por el poder hegemónico, es decir, intencionalmente, escenarios intencionalmente construidos, ¿no? Eso es lo que podríamos anotar aquí. Bien. Muchas gracias por Muchas la gracias. suscita respuesta. Gracias, A usted, Muchas gracias, doctor. profesor, muchas gracias. Bueno, ya estamos cumpliendo prácticamente una hora de exposición, de una hora también de respuestas, ¿no? Exposición más respuestas, como tradicionalmente hacemos en este espacio. Y claro, en efecto, vemos que las actuales placas geopolíticas más importantes, que son tres, Europa Oriental, con el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Que más allá de eso es una intervención de la OTAN, ¿no? Como ya diversos expertos, incluso occidentales, incluso, y lo reconocen. Como bien se mencionó, también vamos viendo cómo es que se está activando, o ya se activó otra placa geopolítica que también es tradicionalmente muy candente, que es el Medio Oriente, con el renovado conflicto palestino-israelí, y con lo que veremos próximamente, que no tampoco se nos puede pasar por alto, la otra placa geopolítica, que es el Indo-Pacífico, que será también un tema bastante urticante con Taiwán, ¿no? En lo próximo. Todo esto cuando hablamos de placas geopolíticas, estamos hablando de aquellas regiones que lo que pase allí, lo que acontezca allí, proyecta siempre escenarios. Puede trastocar el escenario mundial, y de hecho así está pasando, ¿no? Lo que pasa en estas regiones trasciende las meras regiones, trasciende las fronteras y se proyecta a conformar pues un nuevo escenario, donde el siglo XXI, como bien dijo el doctor en su exposición, es cualquier cosa menos pacífico, ¿no? La condición de pacífico ha descendido dramáticamente en el siglo XXI, a puertas, ni siquiera bien entrado, a puertas del siglo XXI, y esto trae muchos escenarios de riesgos, muchos desafíos a la seguridad internacional en general y a la seguridad nacional en particular. Estamos viendo un escenario bastante vertiginoso, ¿no? Un deterioro de las relaciones internacionales de manera fulgurante, que cuanto menos es inquietante esto, es muy inquietante. Y en ese contexto, bueno, nuestra región, y bueno, digo nuestra región, aunque estoy al otro lado del mundo, pero es mi región, en nuestra región, yo he nacido allí, Sudamérica, en el Perú, como ustedes sabrán. Es curioso, ¿no? Esto hay que matizar con lo que decía el doctor Manuel Espinosa respecto a esa renovada, una reactualizada doctrina Monroe en el siglo XXI, en lo que es la Sudamérica, la Latinoamérica. Recientemente, y para el caso concreto del Perú, la general Laura Richardson no hace mucho, hace menos de una semana, mencionó, no lo dijo con nombre, pero habló de un puerto. Eso es el puerto de Chancay, ¿no? Dijo que esto va a generar inestabilidad en la región, etcétera. Bueno, hay analistas que esto interpretan que como es una estrategia dentro de China, y de hecho, desde la perspectiva geopolítica, los estados tienen intereses, no tienen otro motivo que los mueva. Y claro, China tiene sus intereses, su proyección es básicamente, fundamentalmente económica, no es a la manera anglosajona de invadir, etcétera, etcétera, pero por supuesto tienen intereses. Sin embargo, acá hago notar lo que alguna vez mencionó el Instituto Schiller, este señor norteamericano Lyndon LaRouche, que decía el puente mundial, que iba a ser generado por las infraestructuras que iba a generarse desde Eurasia, y en esto China iba a contribuir de manera capital. Iba a generar mucho desarrollo, pero también obviamente riesgos, ¿no? Riesgos que ya estamos viendo. Desde esa perspectiva yo siempre me pregunto, ¿no? En un momento dado, esto puede que se convierta en un escenario conflictivo dentro de la región, donde intereses de las superpotencias estén atizando, vamos a decir, procesos críticos al interior de nuestros países, doctor Vega. En tal sentido,
Esto hay que tenerlo muy en cuenta y en un marco general no olvidemos tampoco lo que no sé mucho también el famoso diario de las élites globales, The Economist, ¿no? En un reciente artículo ha dicho que el nuevo orden, el viejo orden internacional, ¿no? Que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial simplemente se está resquebrajando de manera rápida, acelerada e irreversible. En ese contexto, ¿qué pasa en nuestros países? Por el caso concreto de Chancay, digamos, el puerto de Chancay. ¿Usted cree, proyectando al futuro, pueda traernos inconvenientes a la seguridad nacional del Perú en este caso? Doctor Vega, por favor. Claro, desde un marco general podemos conjeturar que sí va a afectar aspectos y trastocará aspectos de la seguridad nacional, porque se trata de una infraestructura crítica, ¿no? En el lenguaje en el lenguaje de la teoría de las ciencias de la seguridad que plantean los españoles, una infraestructura crítica, o lo que en la realidad peruana conocemos como un activo crítico. O sea, es una infraestructura crítica situada en América Latina, localizada específicamente en las costas peruanas, que va a tener determinadas características, pero que muy bien puede constituir como un escenario de avanzada, ¿no? Y recuerden que tenemos, como lo dijo el profesor también Espinosa, desde la hegemónica preocupación de los Estados Unidos tenemos el Comando Sur, ¿no? Que establece permanentemente vínculos con los institutos armados del Perú. Entonces, por ejemplo, hay muchos oficiales que cursan estudios en las escuelas de posgrado de defensa en los Estados Unidos, pero también en la academia, en la Universidad de Defensa de China. Entonces, China tiene un importante acercamiento ahora con los institutos militares peruanos y principalmente con los centros académicos del sector defensa en Perú. O sea, hay grados de colaboración, hay acercamientos importantes, lo cual probablemente en términos de relaciones internacionales o en términos de seguridad nacional puedan convertirse luego en mecanismos que puedan agudizar, cuando no contener, determinados escenarios de riesgo. Muchas gracias por la sucinta explicación, doctor Enver Vega. Y claro, la verdad que tiene usted razón. Cuando uno se pone a pensar dentro del Perú, trabaja un señor llamado Evan Ellis, ¿no? Que es un experto geopolítico norteamericano especializado en relaciones China con Latinoamérica, y él en más de una ocasión ha dicho desde el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, este tanque del Ejército peruano, que ese puente en coordinación, ¿no? Dentro de un artículo, varios artículos, entre el 2020 y el año pasado, donde que ese puerto, Chancay, va a tener en su momento un uso dual dado el contexto de Taiwán, o sea, no solamente comercial, como dicen los chinos, sino también naval estrictamente. Entonces, por supuesto que hay que estar muy atento. Como peruanos, bueno, hay que jugar, ¿no? Ver con quién no nos podemos, como usted bien dijo, desentender del sistema internacional, pero al mismo tiempo tenemos que hacer velar también nuestros intereses en la medida de que esto sea posible. Bueno, esto es una charla que, por supuesto, una hora nunca va a terminar, por supuesto, de agotar. Sin embargo, hemos dado pinceladas, esbozos generales de lo que es, pues, la globalización y la realidad nacional en una era de cambios en el sistema mundo del siglo XXI. Por supuesto, de agradecerle profundamente a nuestro expositor, el doctor Enver Vega, que a las 7 de la mañana del Perú ha tenido, bueno, pues la iniciativa, no solo la iniciativa, sino ha salido al encuentro sin hacerse problemas para poder estar con nosotros desde Moscú, acá ahora, con el doctor Espinosa, que también tuvo que madrugar, y le agradecemos desde ya esa voluntad de contribuir con este espacio, de contribuir en aras del pensamiento geopolítico, la difusión de esta disciplina tan, vamos a decir, abandonada, pero no por eso menos necesaria. Al contrario, ahora más que nunca más necesaria, dado el contexto que recién empieza el siglo XXI. Miremos cómo está, hay que estar muy atentos. Muchas gracias, doctor Enver Vega, doctor Manuel Espinosa, una vez más. Un fuerte abrazo hasta Perú,
hasta mi tierra querida, hasta la capital Lima, que es donde se encuentra el doctor. Y a usted, doctor Espinosa, hasta la próxima. Quisiera sus palabras finales, por favor, doctor Manuel Espinosa. Bueno, muchas gracias de nuevo al doctor Edward Vega. Nos complace la respuesta que él ha aportado. Vamos a transmitirle algunas preguntas que están ahí todavía pendientes de parte de los participantes, que con mucha atención tenemos al grupo de analistas del CREI levantados de la mañana, lo están viendo, están viendo la entrevista. Preguntas sobre todo relacionadas con esta última parte de los escenarios de desequilibrio y más aterrizado a nuestra zona. Según recuerdo yo, los documentos de la correspondencia diplomática que he leído entre los representantes norteamericanos y el Departamento de Estado sobre la no viabilidad de construir un canal seco en Nicaragua, recuerdo que van desde 1848 por ahí, ¿verdad? Lo que yo he leído. Y Nicaragua siempre se ha tenido la intención de abrir un nuevo canal interoceánico, ¿verdad? Conocemos los países que rápidamente pueden procurar este objetivo de construcción de tal mega hiperinfraestructura, pero también conocemos la praxis intervencionista norteamericana en carne propia, Nicaragua sobre todo, que estuvo 2 veces intervenida por los marines norteamericanos. Nosotros vemos, por ejemplo, en Perú hay presencia militar norteamericana, en Ecuador ya la hay, en Colombia ni se diga, ¿verdad? Entonces, queremos pasar algunas preguntas, doctor, para no abusar de su tiempo, sobre esos escenarios en desequilibrio, pero más aterrizado hacia acá, en función de entender hasta dónde puede llegar el activismo militarista de los norteamericanos en función de hacer uso de la fuerza militar en base a eso, procurar mayores construcciones de infraestructura en nuestra región y no necesariamente con ellos. Entonces vamos con mucho gusto, ¿verdad? Y gratitud de ya le vamos a pasar esas preguntas, tal vez nos las responde. Sí, el conjunto de cuestionamientos que plantea el profesor Espinosa podrían quizás entenderse mejor desde un abordaje de guerras híbridas, ¿no? Porque hay la utilización de una serie de recursos que no son necesariamente militares, pero que se aprovechan para alcanzar objetivos políticos y objetivos estratégicos militares, ¿no? Entonces, y esto guarda relación también con las nuevas formas de entender el desarrollo, por ejemplo, el desarrollo informacional, aquel arquetipo en donde se vinculan los elementos sociales, técnicos y principalmente económicos, ¿no? Y por otro lado, como un elemento fundamental, la construcción de subjetividades para alcanzar el control de las mentes y por lo tanto controlar la toma de decisiones. Claro, correcto. Piedra angular de la guerra híbrida, ¿no? Es un tema que hemos tratado en más de una ocasión en este espacio, en este curso magistral. Y bueno, como ustedes saben, nunca es nuestro ánimo aprovecharnos del tiempo de nuestros expositores, que por supuesto el doctor Enver Vega allá en Perú es una personalidad del pensamiento estratégico, como ya saben, es un sociólogo militar reputado dentro de las 3 Fuerzas Armadas del Perú, Marina, Aviación, el Ejército, y desde luego hoy día de semana, tiene muchos quehaceres que desarrollar. Doctor Vega, por favor, sus palabras finales para el curso, para los estudiantes y para toda la comunidad internacional que, por supuesto, está viendo y va a terminar de ver esta conferencia luego. Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de plantear este conjunto de ideas, ¿no? Y de bosquejar alguna estructuración de reflexiones, pero sí me gustaría mostrar algo que hacemos siempre en nuestra práctica académica, una
actitud epistémica crítica, ¿no? Si bien es cierto, aquí hemos planteado un conjunto de conjeturas informadas en algunos datos, estos planteamientos requieren ser revisados por la comunidad. Es decir, desde un enfoque de un espíritu académico autocrítico. Y estos planteamientos, por supuesto, que revisten muchos cuestionamientos, muchas observaciones, que como cualquier planteamiento teórico, enfrenta desafíos, enfrenta controversias, ¿no? Pero que partimos desde una convicción que la incorporación de estos tres factores al analizar lo global, esa interdependencia entre lo global y lo local, exige que los elementos de naturaleza geopolítica, los elementos de naturaleza de las relaciones internacionales y aquello que tiene que ver con factores de tipo de seguridad nacional no deben de dejarse de lado, ¿no? Es decir, porque optimizan y mejoran la observación sistemática y rigurosa de esta realidad que aludimos. Es decir, necesitamos seguir recibiendo la retroalimentación o la valoración crítica del conjunto de ideas que ahora hemos expuesto. Por lo demás, muchas gracias y felicitaciones, Carlos, por promover ese pensamiento estratégico no solo en la región, sino también ahora interpolando con otros ambientes académicos en el que ya te desenvuelves. Felicitaciones a los participantes, muy agradecido y muy reconfortado con las reflexiones, las propuestas, las sugerencias y las observaciones del profesor Espinosa. Gracias, buenas tardes para ustedes, buenos días y mi saludo siempre. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Esto fue la 21ª entrega, Globalización y Realidad Nacional en una era de cambios en el sistema mundo del siglo XXI. Por supuesto, muchos agradecidos una vez más a nuestro expositor, el doctor Enver Vega, que en el futuro seguramente, y bueno, desde ya le agradeceríamos, colabore con nosotros en otros emprendimientos, en otros proyectos de la misma envergadura. Esto ha sido una edición más de Fundamentos de Geopolítica, una obra, pues, o mejor dicho, un curso internacional en solidaridad, valga la redundancia, internacional, con esa obra cumbre del profesor Alexander Dugin, Fundamentos de Geopolítica. Conmigo hasta la próxima, atentos, la próxima semana tendremos un expositor italiano, digo, ya voy adelantando, desde Moscú, profesor en la famosa, prestigiosa Universidad Estatal de Moscú, MGU. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Saludos cordiales desde Moscú. Hasta pronto, Carlos. Hasta pronto, profesor Espinosa. Muchas gracias. Hasta pronto. Listo. Gracias. Nos vemos.